Bienvenidos a nuestro short número 74. Hoy nos acompaña Horacio Ayuso Villaseñor, socio y fundador de Cayad, experto en fusiones y adquisiciones. Horacio, abogado por el ITAM y con una maestría en McGill, ha liderado en Kayak diferentes cosas, pero principalmente asesoría en materia corporativa, M&As, entre otros. De hecho, Horacio ha participado en 2 fusiones y adquisiciones de mis empresas, una sin querer queriendo y otra ya queriendo. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Bienvenido a Surfers, mi querido Horacio. Muchas gracias, mi querido Roger. De verdad me da mucho gusto verte y verte en este proyecto que ha sido muy exitoso, ¿no? Y con estas nuevas ideas para poder compartir con la gente. Me encanta estar aquí contigo, de verdad, y que me das oportunidad a lo mejor de platicar un poquito de las cosas que hacemos, ¿no? Y que le quede un granito ahí a las personas, ¿no? Y que fomente sobre todo algo benéfico en su empresa y en lo personal. Seguramente así será. Horacio, en este short queremos brindarle a la comunidad de emprendedores y a aquellos que quieren ser como emprendedores futuros este conocimiento sobre qué significa, a dónde nos puede llevar un M&A, que significa en español fusión y adquisición, cómo pueden construir su startup o su empresa, quizá pensando en ir hacia ese fin, ¿no? Hay muchas filosofías, ¿no? Del build to last o build to sell, ¿no? Pero al final del día yo creo, bueno, por lo menos en una parte de mí, es que la venta de una empresa es como el máximo reconocimiento que tiene un empresario por la generación de valor. Entonces, el M&A de alguna u otra manera representa esto y es algo de lo que queremos hablar contigo. En toda tu experiencia en este ámbito, ¿qué es exactamente un M&A y por qué es relevante, o en muchos casos relevante, para escalar una empresa o una startup? Pues mira, cuando me iban a entrevistar, Roger, me decían, oye, vamos a hablar del M&A, ¿no? Para una startup. Cuando la verdad es que para una startup el M&A sería como parte de su última etapa, ¿no? Realmente cuando empiezas una startup es un vía crucis, ¿no? El inicio, como tú bien lo sabes, y como bien se tiene que apuntar un emprendedor a llegar a esa meta final y en donde realmente podría tener la posibilidad o de vender su empresa, ¿no? A un muy buen precio y hacer un cash out, o a financiarse, ¿no? Con recursos y hacer una empresa mucho más grande de la que él, como la tenía pensada o planeada de una manera inicial. Entonces, realmente esa adquisición, ¿no? Ese M&A, esa adquisición por parte de un tercero de tu empresa, o puede ser la fusión también con otros competidores o con otras empresas que le dan un valor agregado a tu proyecto inicial, es lo que le llamamos M&A, ¿no? Realmente. Insisto, en el tema de las startups, ¿no? Las startups normalmente cuando están en este vía crucis, pues tienen que pensar cómo financiarse, ¿no? Y entonces o te financias con deuda, ¿no? Adquieres un crédito de manera inicial y andas pagando intereses a un tercero, o ofreces acciones realmente y te financias con equity, ¿no? Entonces cualquiera de los 2 caminos que el empresario elija, insisto, es un vía crucis y es un lanzar una moneda al cielo muchas veces, ¿no? De que tiene que converger muchas circunstancias para ser exitoso. Cualquiera de esos 2 caminos normalmente termina, ¿no? en la enajenación de la venta de tu empresa, ¿no? O en una fusión con otro grupo y una reorganización de tu empresa para poder, digamos, abarcar más servicios y ser muy exitoso en el mercado, ¿no? Probablemente en esta pregunta no hay una respuesta única y quizás salga de tu expertise, pero hay muchos ejemplos y por eso empezamos y arrancamos con esta pregunta del M&A en la startup, en donde la startup, digamos, más como esta conocida por las películas como la de Facebook, ¿no? Digamos, este halo en donde el emprendedor crece de una manera espectacular y consigue recursos millonarios para poder continuar, que no es el común denominador de las empresas. Pero digamos, estas startups muchas veces tienen, o empresas, digamos, incipientes, tienen esta posibilidad, como decías, de deuda por un lado, del tema de Friends and Family, tienen la parte del Venture Capital, que para mí en muchos casos puede ser un error,
porque finalmente, como yo digo, te haces profesional en quemar dinero ajeno y no te concentras en el valor de la empresa. Y tienes esta otra parte, digamos, del M&A, que en muchos casos se me hace muy interesante porque normalmente tratas de agruparte o tratas de juntarte normalmente con alguien que está en la industria, que ve valor en ti, que le puedes generar sinergia y puede ser esta empresa privada que diga, oye, te quiero comprar una parte, ¿no? Quiero participar de tu proyecto y en ese camino ir creciendo. En estas distintas etapas y experiencias y de las empresas que tú llevas, ¿dónde es donde más hay interés o dónde es donde más hay duda de los emprendedores o empresarios? Bueno, yo creo que dudas hay todos los días de la vida de un emprendedor. Le deben salir como 100 dudas, ¿no? De manera diaria, evidentemente. Y una de las cosas más importantes es la que mencionas, es de quién voy a aceptar, digamos, una inversión o con quién me voy a asociar, ¿no? Económicamente para crecer este proyecto, ¿no? Si vamos digamos, a la teoría de las sociedades mercantiles, pues no te importa la calidad del socio, del accionista, ¿no? Realmente lo que estás buscando son capitales y que alguien le inyecte capital a tu empresa para poder hacer frente a todos los gastos que tienes y poder caminar en el proyecto, ¿no? Sin embargo, creo que ahí viene la magia del emprendedor, de elegir muy bien, ¿no? a su digamos, a su inversionista, ¿no? A su socio, a su accionista, a su inversionista, porque es quien te va a guiar en el camino realmente con una cultura empresarial, ¿no? Y con una cultura de cómo hacer negocios junto con tu proyecto. Y eso se va a ver reflejado realmente en una eficiencia, ¿no? En tu proyecto, digamos, en cómo hacer dinero per se en tu proyecto, que realmente es el objetivo principal, pero también el impacto social que platicábamos en breve, el impacto social que puede tener también tu proyecto, que finalmente ese impacto social, cuando se impregna en una cultura, tiene por efecto también ser muy eficiente económicamente, ¿no? Entonces, ese elegir a tu inversionista, yo creo que es una parte en el que todos los empresarios o todos los emprendedores chocan, ¿no? Finalmente, la desesperación en un proyecto, por ejemplo, puede hacerte recibir capitales de quien sea, ¿no? Finalmente estás en un estatus de sobrevivencia, ¿no? Pero insisto, cuando eliges de manera adecuada los capitales que entran a tu empresa con una cultura social y con una cultura muy específica de cómo hacer negocios, creo que es cuando un emprendedor es exitoso en ese sentido. Tú y yo hemos vivido, como recién decía, un par de M&As. Y si bien tu campo es, digamos, la parte más legal, pues te has encontrado todas las cantidades de historias posibles de estas empresas medianas, chicas, grandes, que están haciendo y están creando esta fusión y adquisición con alguna otra. ¿Cuáles son los retos que ves más de cara a cómo preparar una empresa? Puede ser una startup, puede ser una empresa mediana grande, hacia un M&A, hacia una salida. Y lo digo, y voy a poner un par de ejemplos, porque muchas empresas piensan pues que es muy fácil, pero cuando realmente ya te enfrentas al tema y sobre todo cuando se involucran empresas más grandes y en todo caso públicas que complican más la ecuación, pues te piden ciertos parámetros para que la fusión y la adquisición se den de una manera correcta, temas relacionados a cómo has manejado la contabilidad, los impuestos, las relaciones laborales con tus empleados, en fin, muchas variables de la empresa. ¿Cuáles son estas que te has encontrado o cuáles son las más comunes? Y entonces, ¿cómo preparar, digamos, en una visión de mediano a largo plazo a una startup para que pueda llegar a un M&A de una manera exitosa? Yo creo que mencionaste las dos principales, ¿no? Los dos problemas principales de una startup, que es el tema fiscal, o sea, el cumplimiento fiscal, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el entorno regulatorio en que puede estar en cierta industria una startup, depende de la industria en que se encuentre, y el tema laboral, ¿no? Finalmente las startups empiezan a generar riqueza o a recibir dinero para hacerle frente y contratar talento, ¿no? Y ese talento es caro. Entonces es como esa base de empleados, de colaboradores, cómo los registras, cómo los das de alta. El sistema mexicano, tristemente, es un sistema muy caro, ¿no? Y que se ha vuelto muy engorroso, muy
demasiados procedimientos, ¿no? Para poder estar en good standing, ¿no? Tu empresa. Entonces, cuando precisamente llega un comprador interesado en ti, lo primero que va a hacer a través de una auditoría, ¿no? Hacer un due diligence de tu actividad, y lo que va a buscar es que estés en cumplimiento en estos dos, principalmente estos dos sectores, estos tres sectores: regulatorio, el tema fiscal y en el tema laboral. Los liabilities son enormes en esas tres materias, ¿no? Entonces, un adquirente, o sea, un interesado, va a buscar que estés, digamos, que limpio y en cumplimiento en esos tres sectores. Ahora, como empresario, es todo un acto de magia y de malabarismo el poder estar, digamos, en good standing y de manera muy eficiente, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde viene la magia del empresario, ¿no? Y digamos, de los líderes en el proyecto, para poder maximizar estos recursos, para maximizar la riqueza del proyecto y estar en cumplimiento con la legislación. Normalmente los abogados, ¿no? Lo que nos toca hacer nosotros en el despacho es romperle el corazón a los empresarios y romperle el corazón en las operaciones, porque pues tristemente, ¿no? Somos los que damos las malas noticias y los que exhibimos, digamos, o hacemos un assessment de la operación y de lo que hay que hacer en el cumplimiento de obligaciones, y pues es cuando se deprimen, ¿no? O sea, digamos que el empresario llega con todo entusiasmo a querer hacer una actividad, tú como abogado entiendes los límites y indicas el marco regulatorio y le rompas el corazón al empresario haciéndole saber que no puede hacer ni la mitad de lo que quería hacer, ¿no? Ni cómo lo planeaba hacer. Por ejemplo, en el tema laboral, insisto, ¿no? En el tema de cumplimiento con el Seguro Social, Infonavit, contribuciones sociales, pues muchos emprendedores no consideran el costo real de una nómina, ¿no? O creen, ¿no?, que puede pagar o tercerizar esas nóminas cuando ya existen una regulación específica de subcontratación que lo prohíbe, o tercerizar a través de diferentes países, por ejemplo, o dolarizar los temas, y la ley mexicana, digamos, hace todo lo posible para evitar estas condiciones. Entonces, este marco regulatorio, insisto, ¿no?, laboral, el tema fiscal, ¿no?, y en el tema regulatorio, son los tres parámetros que van a chocar para un empresario y que va a buscar un adquirente. Dijiste algo muy interesante que tiene que ver con este proyecto de ganar dinero haciendo las cosas bien. Y lo decimos en dos sentidos, como te explicaba. Uno está más del lado sustentable, ético, pero el otro está del lado práctico, pragmático. Para que la empresa realmente genere valor, tiene que hacer las cosas bien. Y lo acabas de decir, ¿no? Muchas empresas que generan recursos, que venden, que tienen utilidades, no se dan cuenta que en el camino, precisamente por no hacer las cosas bien, maximizan en el futuro las posibilidades de o perder un M&A o socavar el valor de la empresa, porque la empresa adquiriente pues no te va a pagar lo que tú dices que vale tu empresa, precisamente por todos esos liabilities de los que hablas. Y aquí ahorita tocaste algunos temas, decías assessment, ¿no? Que es esta parte en donde tú lo que haces es que te metes a averiguar como un investigador privado, digamos, todo lo que la empresa tiene o no tiene. Y hay muchos términos que muchos emprendedores o empresarios chicos o medianos se enfrentan y no conocen, y me gustaría un poco que nos ayudaras con algunos de ellos y nos explicaras de qué se trata. No siempre existe el mismo orden, pero en mi experiencia ha sido pues la famosa LOI, ¿no?, que es la carta de intención. Oye, ya tenemos una carta de intención en donde queremos casarnos. Después viene un MOU, ¿no?, que es un Memorandum of Understanding, ¿no?, que es, oye, ya bajamos todavía más el cómo nos queremos casar. Y luego vienen otros documentos que tienen que ver con cómo vamos a regir la organización, cómo se va a gestionar el consejo de administración, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes mencionar algunos nombres de qué van, si siempre se sigue un mismo orden o no? Pues mira, normalmente sí, esta carta de amor inicial, ¿no?, que es el Letter of Understanding. Normalmente cuando hay un interesado en una empresa envía esta carta, ¿no?, manifestando su interés en adquirir una empresa con ciertas condiciones, ¿no? Esto está sujeto siempre a una condicional a que se cumplan con ciertos elementos. Normalmente estos elementos son los regulatorios, los fiscales, en fin, que no existan contingencias escondidas, ¿no?, y que los números sean como o se publican o son de conocimiento en general, o como yo tengo conocimiento que
que existen esos números, ¿no? En la empresa. Entonces, inicio esta parte con esa carta de amor, que es un LOI, ¿no? Un Letter of Understanding, que realmente el alcance de esta carta es lo mismo que el MOU que mencionas, el término de Memorandum of Understanding, ¿no? O Letter of Intent, ¿no? El LOI. Realmente tiene el mismo alcance jurídico, ¿no? Es realmente hacer, digamos, esta propuesta a efecto de que me enseñes quién eres, enséñame tus números, enséñame cómo has operado, y si se cumplen ciertas condiciones, te ofrezco que en un periodo de X plazo yo te compro la empresa, o puedo participar en X porcentaje de la empresa, o hay diferentes mecanismos, ¿no? de negocio. Entonces esta carta de amor normalmente es la inicial. Ahora bien, normalmente empiezas un periodo después de auditoría, ¿no? Viene un due diligence, en donde me das un plazo para ejecutar esta auditoría, entender quién eres, insisto, y en donde también, digamos, incluyen varias cláusulas como es la confidencialidad, ¿no? Como es la competencia, como es el no poder hacer una operación en dicho plazo con otro tercero que sea tu competidor, o que realice o que esté participando en la misma industria. Y ese due diligence o auditoría es cuando viene lo que yo decía, hacer un assessment, ¿no? De lo que existe, es hacer identificar y determinar, digamos, las operaciones de la empresa, cómo se han formalizado, ¿no? Y cómo se han cumplido con el entorno jurídico, ¿no? Y el marco legal. Normalmente en el due diligence entramos los abogados, pero también participan contadores, ¿no? Para ver estados financieros, para ver, ¿no? el pago de los impuestos que haya sido de manera adecuada. Y entonces, cuando termina este periodo de auditoría o de due diligence, es cuando una empresa ya puede identificar de qué tamaño son los liabilities existentes, por ejemplo, laborales o fiscales. Normalmente encontramos por ahí cositas, ¿no? Y por ahí después puede venir ahí el ofrecimiento o digamos, del precio que puede estar indicado desde el LOI, ¿no? Y ahí puedes ya negociar o reducir el precio o aumentar el precio, ¿no? En algunos casos, ¿no? Cuando la empresa realmente está realmente en un buen good standing, ¿no? Que es este término americano que utilizamos los abogados, y decir, oye, pues realmente está en cumplimiento la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estamos en ese supuesto, los abogados normalmente estructuramos la operación de adquisición, ¿no? Y estructuramos dependiendo de lo que encontremos. Si encontramos algunos liabilities, podemos estructurar la operación dejando algunos depósitos en garantía, o dejando algunos mecanismos de garantía que protejan esos liabilities, ¿no? O podemos utilizar estructuras en el extranjero, puede ser un cross-border, Estados Unidos-México. Entonces depende mucho de la naturaleza y el tipo de empresa que estemos analizando. Pero ahí es donde viene, insisto, la estructura que se plantea a favor del cliente y a favor de las partes, ¿no? Y es donde trabajas realmente con diferentes abogados, un abogado participando a favor del adquirente, otro, ¿no? del que enajena la empresa, y normalmente los abogados trabajamos en equipo para poder llevar a cabo un proyecto y darle una salida en cumplimiento, ¿no? regulatorio del marco jurídico, ¿no? Has estado en muchas mesas de negociación de esta naturaleza. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cómo el empresario logra captar la atención del posible adquiriente? ¿No? Hay muchas técnicas, muchas teorías. Oye, siempre tienes que partir con 2 o 3 postores para que haya un interés pues mucho más debatible, y entonces se preste para generar más valor al negocio. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué has visto que se hace en estos procesos ya sentados en la mesa para realmente maximizar el valor del negocio que estás por vender? Pues es muy buena pregunta, Roger. A lo mejor yo con mi cachucha de abogado no soy la mejor persona para contestar esto, pero yo como abogado, la verdad es que normalmente hacemos el mismo tipo de operación, valga $10 millones la operación o valga $1,000 millones. O sea, realmente nuestra actitud, nuestro actuar en ese sentido es el mismo, ¿no? Siempre haciendo este assessment, ¿no? de cumplimiento de obligaciones, que para eso nos contratan, ¿no? Para identificar todos estos elementos. Los precios, digamos, y las condiciones de negocio se basan normalmente con este assessment, ¿no? Los abogados, digamos, somos una pequeña etapa, o una etapa importante, digamos, del proceso, pero con lo que nosotros observamos e identificamos, normalmente los empresarios, los que están adquiriendo una empresa,
le pueden dar un valor real, digamos, bajar el valor real a una posible empresa a comprar, porque a lo mejor tenían la intención o tenían la impresión de que esa empresa podría valer X número, ¿no? Conforme a los números que se tenían proyectados, ¿no? Porque normalmente tienen personal identificando empresas, las empresas que se dedican a comprar empresas, identificando, ¿no? Valores agregados en el mercado de algunas empresas, pero puede resultar que después del due diligence, pues puede resultar que esta empresa nunca ha pagado impuestos, ¿no? O no tiene a su nómina, digamos, a sus trabajadores en nómina, o que realmente están en un incumplimiento regulatorio importante, o a lo mejor tiene una industria y no ha hecho el tema de impacto ambiental de manera adecuada, entonces puede haber un liability ahí importante. Entonces todos estos elementos hacen, insisto, en el que los precios, ¿no? se vuelvan a negociar, ¿no? Después de pasar estos procesos de auditoría. En materia más técnica, digamos, más del orden de tu expertise, ¿cuáles son los errores más comunes que se dan en estos procesos de M&As? Identificar, o sea, darle un valor agregado, o sea, darle un valor a algo que realmente no tiene valor. A lo mejor tú eres un empresario, ¿no? Y estás pensando en vender, estamos desde ese punto de vista, y crees que el valor agregado que has dado o has inyectado a tu estructura, ¿no? Vale $10 millones, cuando realmente ese puede ser un grave error, ¿no? Porque el valor lo da el mercado y las necesidades, digamos, de terceros respecto a tu proyecto. Entonces yo creo que eso he visto mucho, ¿no? Cuando hablo con algunos empresarios y estamos en un proceso de esta naturaleza, ellos creen que vale 10 millones, pongo el ejemplo de 10 millones de dólares, cuando realmente vale a lo mejor $800,000 el tema, ¿no? O vale $1 millón para terceros. Entonces es un error muy común, ¿no? Que el empresario, y eso es normal, ¿no? Por el esfuerzo que le ha puesto, ¿no? Es como un hijo, básicamente, ¿no? ¿Cuánto vale tu hijo? Pues todo, ¿no? Es todo mi amor. Entonces ahí se puede perder un empresario en el tema de la realidad, ¿no? El amor lo puede cegar. Ese es un error muy común. Que yo creo que, y compartiendo mi experiencia y atendiendo al punto que acabas de decir, creo que cuando el empresario o los empresarios estamos dispuestos a pensar en vender, tenemos que cerrar la llave de la emoción y poner realmente en la llave de la realidad si es lo que queremos hacer. De lo contrario, pues yo diría que lo conveniente es sigue con tu negocio, sigue maximizando el valor. Como decía o dicen, nos han dicho en otros podcasts, pues de pronto es un negocio de lifetime business, ¿no? Que te va muy bien en la vida, ¿para qué lo quieres vender? De pronto es algo que quieres compartir con la siguiente generación. En fin, yo creo que sí es un tema de pensar bien cuando vas a querer hacer un M&A. ¿Por qué? Porque hay un proceso complicado, ¿no? Hay un proceso difícil, hay un proceso inclusive doloroso, ¿no? El primer M&A en el que tú participaste en la mesa de enfrente, digamos, pues tuvo una duración de 1 año de due diligence, ¿no? Y en ese proceso, pues te encueran, te desnudan completito, ¿no? Porque la contabilidad no miente, ahí sale todo, lo que has hecho, lo que no has hecho, o en la parte legal o en la parte laboral. Entonces, sí que sepan que tienen que estar listos y preparados. ¿Cuál sería tu consejo final sobre el tema de M&As para las startups, los empresarios medianos, chicos, grandes? ¿Cuáles serían estos consejos que nos podrías dejar sobre este tema, sobre esta materia? Yo creo que el emprendedor, el empresario, no tendría que ocuparse, ¿no? O preocuparse realmente por ir ese camino y pensar en un M&A realmente. Tiene que preocuparse por ser muy eficiente, ¿no? Y maximizar realmente los recursos que tiene. O sea, ese es lo que yo creo que debería de hacer. El M&A va a llegar solito. Cuando tienes una empresa muy exitosa y tienes una operación realmente bien establecida, ¿no? Y que has maximizado los recursos, los limitados con los que cuenta todo empresario, eso lo va a observar cualquier tercero. Y eso se convierte normalmente en un goodwill, ¿no? En un intangible que un tercero va a observar. Los mecanismos que sigues. Y también, aparte, la cultura que tienes en tu negocio. Eso también es algo que se absorbe y se observa desde un tercero. Y hay terceros que lo van a ver y lo van a querer comprar. Van a querer juntarse contigo porque eres el niño inteligente de la cuadra, ¿no? Entonces, realmente yo te diría eso. Ocúpate por ser eficiente en lo que estás haciendo. Maximiza los recursos limitados con los que tienes
Y el M&A va a llegar solito. Va a llegar un tercero y te va a decir, Roger, quiero comprar tu empresa. ¿No? Eres don fregón, de verdad, ¿cuánto vale tu empresa? Vas a llegar a ese mecanismo. Y eso ya es un tema de proceso, cuando eres así, cuando logras esa eficiencia. Oye, y una última pregunta que sí creo que es relevante para cualquiera que, suponiendo que ya pasó este proceso de generación de valor y llega al momento de la verdad de decir quiero vender, no quiero vender, es ¿quién me ayuda? ¿No? ¿Quién me ayuda? Porque ¿a qué abogado me acerco? ¿Me acerco a Callad? ¿Me acerco a un contador? ¿Me acerco a estas empresas que en teoría te ayudan con la gestión del proceso, digamos, de negociación con la potencial marca? ¿Con quién voy primero? Yo, en mi caso particular, he tenido varias y distintas experiencias, unas muy amargas, en donde vas con esta persona que en teoría se dice como el experto en ayudarte, y en un caso mío particular, pues prácticamente puso en riesgo la operación por un desplante egocentrista y pensando que era el profesional que te iba a ayudar a gestionar esta negociación, ¿no? O quizá con un contador, un abogado, que también te guía por caminos equivocados, que hace una mala transacción y que al final te puede poner en riesgo. ¿Cómo escoger y a quién y en qué momento? Es complicadísimo, ¿no? Contestarte de manera categórica esto, pero sin duda creo que debe de ser un abogado, pero los abogados, pues sabemos, como en los perros, diferentes razas, ¿no? Entonces, realmente lo que tienes que buscar es un abogado que haya tenido la experiencia en la industria en la que estás tú y que haya vivido procesos similares en la que estás tú. Tú cuando pides una entrevista con un abogado, cualquier abogado, digo, en México, en Estados Unidos no sucede lo mismo. Normalmente recibimos a clientes de manera gratuita, no escuchar al cliente qué necesidades tiene, y en esa plática vas a poderte dar cuenta de la experiencia que el abogado tiene. Y ese feeling que te dé el abogado, ¿no? Obviamente tienes que ser un abogado certificado, calificado, evidentemente, ¿no? Así como los médicos, pero insisto, la experiencia del abogado va a ser de radical importancia, porque puede haber abogados muy buenos en materia administrativa, o puede haber abogados muy buenos en amparo, o puede haber muy buenos litigantes, ¿no? O puede haber muy buenos abogados en propiedad intelectual. Pero los abogados que hacemos este camino con los empresarios normalmente somos abogados que hemos visto un poquito de todo y hemos participado de la mano, o hemos caminado de la mano con varios empresarios y entendemos el dolor, ¿no? que van a tener el empresario día a día. Y estos, digamos, los criterios que te puede dar ese abogado a seguir, los pasos a seguir, creo que son muy importantes y van a determinar tu éxito o no de manera inicial. Horacio, pues agradecerte este tiempo tan valioso, tu conocimiento, tu expertise que nos has derramado en este short. Y antes de concluir, me gustaría que nos compartieras a la comunidad dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar a Callad para futuras preguntas, dudas, contrataciones, etcétera. ¿En qué páginas, en qué correos, en qué redes sociales? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, mi querido Roger. Me da mucho gusto estar aquí y poder platicar un poquito contigo, con toda la audiencia. Nos pueden encontrar en callad.com, ¿no? Esa es nuestra página de internet. Ahí pueden ver los servicios que prestamos. Somos un despacho mediano que estamos basados en la Ciudad de México y tenemos diferentes alianzas internacionales con algunos despachos en Europa, en Estados Unidos, y hacemos cosas muy especializadas en estos temas de M&A. Y hacemos otras cuestiones, ¿no? Hacemos aviación, ¿no? Tenemos un área de litigio bastante eficiente, tenemos un área de propiedad intelectual, y basado en estas herramientas que contamos en el mismo despacho, ¿no? Es como podemos ofrecer un servicio integral a cualquier cliente que esté, ya sea una startup, una empresa mediana o una empresa grande, ¿no? Entonces, con todo gusto, me dará gusto poder recibir correos de tu audiencia, con todo gusto. Ahí están mis datos de contacto en esa página. Que por cierto, Callad es C-A-Y-A-D. Para que no se confundan con las letras. Muchas gracias, Horacio, por atreverte a surfear estas olas cortas con nosotros y ser parte de este movimiento para ganar, compartir e impactar. Muchas gracias, esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.